el poder deber que tiene el Estado para administrar de manera monopólica el derecho penal tiene ciertos límites. Y los límites que se reconocen doctrinal y jurisprudencialmente al Estado en materia penal, ¿cuáles son? Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Entonces, ciudadano, yo te voy a investigar, pero te voy a investigar no como sea. Quiero llegar a la verdad, pero no a toda costa, pasándome y saltándome las normas, vulnerando tus derechos. No, tengo que respetar. Si yo considero que es importante escuchar tus comunicaciones, no te voy a meter un virus en el celular que me permita grabarte, no te voy a meter un programa que me permita chuponearte, no, tengo primero que pedir autorización judicial, justificar por qué necesito intervenir judicialmente tus comunicaciones. No puedo yo proceder de otra forma porque si no estaría vulnerando, rompiendo, violando tus derechos fundamentales. Entonces, esta regla se desarrolla partiendo, en teoría del proceso, partiendo de un principio clave, la presunción de inocencia. Si nosotros no entendemos que así se visualiza, que así es como debemos de ver el proceso penal, pues simplemente aplicaremos cualquier otro mecanismo y no vamos a comprender lo que este Código Procesal Penal establece, define, que es lamentablemente lo que en la realidad ocurre. ¿Y esto por qué? Porque una normativa adjetiva en materia penal que apunta al respeto de los derechos constitucionales no es fácilmente asimilada por los operadores de justicia en contextos convulsionados. ¿Sí? O sea, esta normativa tan civilizada, tan garantista, opera en contextos de países desarrollados, pero en países como los nuestros, tan convulsionados, donde tenemos crimen en altísima tasa, crímenes de sangre, crímenes contra el patrimonio, corrupción y demás, resulta muy difícil emplear esto, sumado, aplicar en estricto estas reglas garantistas, porque además a ese contexto convulsionado le sumamos las carencias estatales. Y ojo, esto es trascendente. Es fácil señalar que, claro, el Estado no tiene por qué achacarle, por qué terminar perjudicando al investigado en atención a sus carencias, pero esas carencias lamentablemente influyen y son un dato real que no se está evaluando en su real contexto cuando se deciden, por ejemplo, tutela de derechos, como ahora vamos a ver. Y se busca utilizar esto como excusa para convalidar graves irregularidades en las investigaciones. Irregularidades graves que afectan directamente el contenido esencial de los derechos fundamentales, a la defensa, a la libertad, la presunción de inocencia, como ahora vamos a ver. Muy bien, entonces, en este contexto, el Estado reconoce mecanismos, garantías para que el ciudadano sometido a la investigación pueda cuestionar, pero cuestionar no cualquier cosa, para que pueda cuestionar ciertos actos desproporcionados, abusivos, arbitrarios que se pueden dar en la investigación. Y es que eso también es evidente. Es posible que un policía, un fiscal, en el desarrollo de su función pública, en el ejercicio de su rol de persecutor del delito, puedan terminar con sus acciones funcionales, puedan terminar afectando derechos fundamentales del ciudadano, sí, detenciones ilegales, afectación a su imagen, torturas dentro de la carceleta, negativa a entregarle copias de los actuados,
negativa que la defensa se entreviste con el investigado, etcétera. O sea, sí es posible que en nuestra realidad eso sea como es tanto que se da. Entonces, frente a esas situaciones, el ciudadano sometido a la investigación por muchísimos años no tenía otro instrumento legal para cuestionar ese tipo de abusos, de arbitrariedades en el ejercicio de la función persecutora, más que las quejas ante control interno, las quejas ante la inspectoría contra el policía, un habeas corpus, una denuncia por abuso de autoridad, pero ojo, eso implicaba salirse de la investigación. Eran reclamos fuera, que tenían su vía propia, que no se veían en la investigación y que finalmente no tenían repercusión sobre los actos de investigación, sobre las diligencias que se desarrollaban. Frente a esa carencia de un medio que en la investigación permitiera formular ese tipo de reclamos para cesar ciertos actos abusivos, para poner freno a ciertas disposiciones fiscales desproporcionadas, es que se incorpora al Código Procesal Penal el artículo 71, la tutela de derechos. Y entonces la tutela de derechos surge frente a esa ausencia de un mecanismo legal que en la investigación le permitiera al imputado o a su defensa cuestionar ciertos actos oficiales de investigación. Y entonces, ¿cómo debemos de entender este mecanismo? Primero, es un mecanismo residual. Ojo con eso, residual. ¿Por qué? Porque no es que cualquier irregularidad en un acto de investigación o en una decisión o disposición de la autoridad de investigación puede ser cuestionada vía tutela. No, no. Solo se puede acudir a la tutela cuando no exista, esa es la razón de ser de la tutela, cuando no exista otra vía u otra acción legal, otro procedimiento que sirva para cuestionar ese acto y proteger el derecho que se aspira. ¿Sí? Entonces, si es que considero que el fiscal está investigando ya con el plazo vencido, no me voy a ir por una tutela. No voy a decir, no, me sigue investigando y está afectando mi derecho a la presunción de inocencia, yo soy inocente y me están investigando más allá del plazo legal que fijó el fiscal. Bueno, no, tutela no va. Hay otro mecanismo, control de plazo. Ah, perfecto. Si yo me percato de que el fiscal me ha planteado una conducta en su imputación, investigación preparatoria formalizada, de que me ha imputado una conducta que no se adecúa al tipo penal, que no encaja, que no se subsume a los elementos del tipo penal, yo no me voy a ir por una tutela. Yo tengo la excepción de improcedencia de acción porque el hecho no constituye delito. O sea, si es que yo veo que el fiscal ha desarrollado una incautación y no estoy de acuerdo con esa incautación, yo no me voy a ir por la tutela. Yo tengo otro mecanismo, reexamen de incautación. ¿Sí? Si yo veo que el fiscal obtuvo, obviamente, ese sí es un procedimiento secreto, obtuvo del juez una orden de detención preliminar judicial y no estoy de acuerdo con esa orden, no me voy a ir por la tutela. Tengo la apelación de la detención judicial una vez que se me notifica. Ahí está. Entonces, mientras existan vías o procedimientos que permitan cuestionar y amparar los derechos que considero se me están vulnerando, yo no puedo utilizar la tutela. Yo tengo que utilizar la tutela solo para aquellos supuestos que no tienen una vía propia de protección. Por eso decimos que es un mecanismo residual. Segundo, ¿qué apunta a proteger la tutela? ¿Qué es lo que, cuáles son los derechos que son protegidos, resguardados por este mecanismo residual? Primero,
derecho a la libertad, ojo con eso, derecho a la libertad. Segundo, derecho de defensa. Tercero, presunción de inocencia. Cuarto, tutela judicial efectiva. Y solo viendo este catálogo de derechos, podemos darnos cuenta de que quien realmente se busca proteger a través de la tutela es al imputado, no al agraviado. El agraviado tiene otras vías, otro tipo de reclamos. El agraviado considera que el fiscal está archivando indebidamente su denuncia. Agraviado, tú tienes la queja o la elevación de actuados, tienes tu vía procedimental. El agraviado no está de acuerdo con el hecho de que el fiscal no acepte sus pedidos de actos de investigación. Bueno, para eso tienes la audiencia de actos sumariales, no la tutela de derecho. Tú tienes tus medios propios, tus vías propias para reclamar lo que consideras. Además, la tutela no busca proteger eso. La tutela no busca proteger de que te archivaron tu investigación, de que no te notificaron, ¿no? Para eso tú tienes tus vías propias. La tutela de derecho apunta a proteger libertad. La libertad de quién está en juego una investigación. ¿Del imputado o del agraviado? Del imputado, del investigado, del denunciado, del sospechoso. La defensa, ¿de quién? La defensa del investigado, del imputado. Recuerden que el agraviado es un peticionante en el proceso penal. El agraviado del proceso penal es la víctima que va a hacer petición. ¿Petición de qué? Petición de esclarecimiento de los hechos, de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación integral, de una pretensión civil. Es un peticionante. Entonces, la tutela de derecho está enfocada a proteger los derechos del imputado. Esto es importante entenderlo así, porque también en muchos foros académicos surge siempre la pregunta: ¿y la tutela yo como agraviado la puedo plantear? No la puedes plantear. No, pero hay una jurisprudencia de Trujillo que sí estableció. Bueno, es una. Sí, o sea, no es, digamos, la razón de ser de la tutela de derechos. Tercero, el objetivo de la tutela va a depender del presupuesto, es decir, del amparo, del fundamento que yo utilice para sustentar mi tutela de derechos. Y para ello necesariamente tenemos que recurrir a los derechos que establece, que están contenidos en el catálogo que se menciona en el artículo 71. Y el Código Procesal Penal en el artículo 71 nos dice, a ver, ¿en qué contexto vamos a aplicar la tutela? Primero, nos dice, es el numeral número 2. Dice, los jueces, la Fiscalía, la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, primer derecho, conocer los cargos formulados en su contra. Primer derecho. ¿Qué significa eso? Cargos formulados, contenido de la denuncia. ¿Sí? Señor, a usted se le denuncia por el presunto delito de violación sexual. Señor, a usted se le está denunciando por el presunto delito de estafa, que habría ocurrido en tal hecho, la persona agraviada sería tal. ¿Sí? Contenido de la denuncia, esos son los cargos imputados contra la persona. Es lo primero que se le tiene que informar al ciudadano en el sistema que tenemos. En el sistema mexicano, por ejemplo, no ocurre eso. Hay una investigación totalmente secreta que se desarrolla y recién se informa al ciudadano cuando la Fiscalía acabó toda su investigación y está solicitando la audiencia de vinculación a proceso. Es diferente, ¿sí? Acá no, en nuestro sistema, apenas el fiscal recibe una noticia criminis, una denuncia contra persona identificada, el fiscal está obligado a notificar, ubicar a esa persona denunciada y notificarle que está iniciando actos de investigación. Y en esa notificación va a constar cuáles son los hechos que son materia de la denuncia en su contra. Eso significa exponerle, informarle los cargos de la investigación desde el primer momento. Obviamente, esto se va a exigir cuando la investigación sea contra persona determinada. Esto no se puede exigir cuando el fiscal, por ejemplo, abre diligencias contra los que resultan responsables. El denunciante dice, sí, me asaltaron, pero yo no conozco a las personas. Ah, bueno, vamos a abrir investigación contra los que resultan responsables. Perfecto.
Perfecto. En ese caso, obviamente, no se va a exigir que el fiscal notifique a los investigadores, porque ni siquiera se conoce el nombre de los investigadores. Recién la investigación se va a desarrollar para hallar a esos sospechosos. Y en este punto hay una mala práctica que ocurre. ¿Cuál es esa mala práctica? Mala práctica desde el ámbito del despacho fiscal. ¿Cuál es? Le llega al despacho fiscal la denuncia escrita en donde Juan Pérez denuncia a Pedro Gómez por el presunto delito de estafa. Bueno, el fiscal, en lugar de abrir diligencias preliminares contra Pedro Gómez, que es el denunciado, que consta su nombre en la denuncia de parte, el fiscal abre diligencias preliminares contra los que resultan responsables. De ese modo, uno, no notifica a Pedro Gómez desde un inicio, no le indica los cargos de imputación y peor aún, ahí viene otra irregularidad. Como el fiscal ha abierto diligencias preliminares contra los que resultan responsables, cita a Pedro Gómez, pero no lo cita como investigado. ¿Cómo que lo cita? Como testigo. ¿Y eso qué tiene que ver? Como investigado, si te citan, tú puedes apersonar a tu abogado para que revise los actuados y prepare la estrategia de defensa. Como testigo, tú no puedes hacer eso. Como investigado, cuando vayas a declarar, tú puedes hacer uso de tu derecho a guardar silencio. Como testigo, tú no puedes hacer eso. ¿Se dan cuenta de la trampita? Bueno, debemos dejar ese tipo de malas prácticas porque terminan afectando el derecho fundamental. Si vamos a investigar en serio, investiguemos bien, cumpliendo las reglas, sobre todo entendiendo que desde el Ministerio Público estamos frente a defensores de la legalidad. No estamos ante tinterillos que buscan sacarle la vuelta a la ley, no. Son defensores de la legalidad y tienen que proceder correctamente. Lo peor no está ahí. Lo peor es que en vía de tutela este tipo de casos se han llevado ante los jueces. Y la respuesta de muchos jueces es, bueno, el fiscal es el dueño de la investigación y él define su estrategia de investigación. Si él quiere, abre contra los que resultan responsables y no. Miren ese tipo de respuestas del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque no se entiende en qué consiste y para qué funciona la tutela. Segundo, en ese mismo supuesto, ¿qué nos dice el artículo 71? Nos dice, además de informarle los cargos desde un inicio, en caso de detención, se debe informar al investigado la causa o motivo de dicha medida. La causa o motivo de dicha medida, es decir, la causa o motivo de por qué se le está deteniendo, por qué se le está privando de su libertad, que es diferente a los cargos. El cargo es, señor, a usted se le está investigando porque existe una imputación, una sindicación, una denuncia contra usted, porque el día tal, a horas tal, usted habría cometido tal conducta. Listo, ya está. Ese es el cargo. El motivo causa de detención es el por qué te detengo. Te detengo, ¿por qué? Porque estás en contexto de flagrancia, en un supuesto de flagrancia. Se le está interviniendo en este momento, se le está atrapando con las manos en la masa, infragante, en plena ejecución de los actos consumativos del delito. Ah, correcto. O a usted se le está privando de su libertad porque en el contexto de una persecución lo hemos atrapado. Ahí está. Ha sido atrapado huyendo de la escena del delito. Muy bien. O de pronto, contexto de cuasiflagrancia. Dentro de las 24 horas posteriores al hecho se le ha identificado, por eso lo estamos deteniendo. O dentro de las 24 horas posteriores al hecho se le ha encontrado con los efectos o el objeto del delito, por eso se le está deteniendo. El por qué, causa o motivo de detención. Y si no es flagrancia, por un supuesto de flagrancia, se le está deteniendo porque existe una orden judicial de una detención preliminar. Ah, muy bien, acá está la orden, notificado usted. ¿Sí? Es importante explicar las causas o motivos de la detención. ¿Cuál es la razón de ser? No solo es un tema informativo. Tenemos que ubicarnos en el contexto de una detención. El contexto de una detención es quizás, desde mi punto de vista, el momento en el que el ciudadano se encuentra más vulnerable frente al poder coercitivo estatal.
los que nunca han participado en una intervención, los que no han tenido clientes detenidos, los que nunca los han visitado en la carceleta, en la comisaría, apenas son detenidos, no van a entender lo que yo les estoy diciendo. Cuando la persona es detenida, es intervenida apenas, se genera en el ser humano una sensación de miedo, de temor. Y ahí no va eso de que el que nada debe, nada teme. Acá eso no va, porque siendo la persona inocente, peor aún, siente más temor, siente más miedo, más desconcierto. Y entonces, desde la teoría del proceso, lo que se reconoce es, muy bien, siendo ese el momento más tenso, el momento en el que el ciudadano se encuentra más indefenso frente a la detención, vamos a establecer ciertos mecanismos para disminuir esa afectación. ¿Cómo disminuimos esa afectación? Primero, identificándonos. A ver, señor, yo soy el capitán tal, yo soy el efectivo policial tal, ¿sí? Le muestro mi placa, mi insignia. En este momento usted está siendo intervenido. ¿Por qué? Ahí viene la información de cargos. Porque usted es denunciado por el presunto delito tal por parte de tal persona. Listo. Y en este momento usted está siendo detenido. Ahí viene causas o motivos de detención. Porque hay una orden judicial contra usted, porque lo hemos perseguido, etcétera. Se le informa esto. Y esto tiene por finalidad disminuir esa situación de incertidumbre. Esa pregunta de qué pasa, qué está pasando, quiénes son. Ya bueno, eso se aclara con esa información que la autoridad le da a ese ciudadano detenido. ¿Ya está? Partiendo siempre de la presunción de inocencia. Y uno dirá, ahí viene otra pregunta, ¿no? Que se puede hacer. Oiga, pero si estamos en casos de flagrancia, o sea, ¿cómo que temor, cómo que miedo? Si es caso de flagrancia, el sujeto perfectamente está siendo atrapado con las manos en la masa. Sí, claro, claro. Pero recuerden ustedes que en derecho nada es absoluto. En derecho no existe el absoluto, la regla para todo, ¿no? En derecho hay una diversa tonalidad de grises, de supuestos. Cada caso es especial. Si no, imagínense, tendríamos plantillas para aplicar a ciertos casos. Y no, no funciona así. La realidad no funciona así. Cada conducta, cada situación es distinta. A ver, les pongo un caso para que ustedes vean cómo es que no podemos afirmar siempre de que la sola detención en flagrancia ya evidencia un alto nivel de vinculación del sujeto con el delito. Les pongo este caso, un caso que siempre pongo. Una persona es asaltada, ¿sí? La persona está con su maletín, porta en su maletín sus bienes más preciados, su computadora, su celular, su cargador, su tablet, su billetera, están todo en su maletín. Es de noche, está en la esquina de una calle esperando su movilidad y en eso, por detrás, alguien lo cogotea, le rodea el cuello con el brazo, le va quitando la respiración, él siente que se va desvaneciendo, lo tiran al piso boca abajo, le patean la cara, le rompen la ceja, el tabique, le arrebatan su mochila y se van. La víctima por los golpes se despierta, ensangrentada, con la visión nublada porque la sangre la tiene en los ojos, y ve a los sujetos, pero de espalda, yéndose corriendo con su mochila. Desaparecen los sujetos volteando la calle. Él se queda ahí tendido, con dolor, asustado, y en eso pasa una patrulla. Él pide auxilio a los efectivos policiales, se bajan los efectivos, lo auxilian, dice, ¿qué pasó? Me asaltaron, me han golpeado, miren cómo me han dejado. ¿Cuántos fueron? Yo vi que se iban como 3 o 4. Muy bien, súbete a la camioneta. A ver, vamos a hacer una patrulla por aquí. De pronto los encontramos por ahí, sí que lo reconocen. Miren, sube el agraviado a la parte trasera de la camioneta y emprenden la marcha. Paralelamente, los verdaderos asaltantes han abierto la mochila de inmediato, han sacado lo más valioso y tiraron la mochila casi nueva. Tiran la mochila al piso y se van. Cada uno se mete por un callejón, escondite, etc. Se van, desaparecen. Dejan la mochila en el piso. Pasa una persona, un muchacho. Pasa un muchacho. Ve la mochila en el piso, la levanta, grita, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? No hay nadie en esa calle desolada. Se la pone
en el hombro y camina con esa mochila que ha encontrado. Un muchacho que nada tiene que ver con... Mientras está caminando, aparece a su lado la patrulla por la pista y el agraviado reconoce su mochila y le dice a los policías: señores, esa es mi mochila. La pregunta es, lógico, ¿la policía va a detener o no a este muchacho? El muchacho, cuando lo intervenga, va a decir: no, pero yo me la encontré recién, no, yo no he asaltado. Igual, pese a todo eso, ¿lo van a detener o no? Lo van a detener, porque está dentro de un supuesto de flagrancia. Entonces, ¿este muchacho tiene alguna vinculación con el delito? ¿Él participó en el asalto? ¿Él se ha llevado las cosas o algo? Nada, pero está detenido por un supuesto de flagrancia, que obviamente en la investigación se esclarecerá, sin duda, pero va a ser detenido. Entonces, tengamos siempre en cuenta, tengamos muy claro este panorama. No podemos adelantar desde los primeros actos de investigación atribuciones de responsabilidad penal para la gente, para los ciudadanos. Justamente la investigación es para eso, para esclarecer los hechos. Y esta persona va a estar detenida hasta máximo 48 horas. El fiscal, obviamente, si no ve ninguna vinculación, si en esas 48 horas visualiza las cámaras, ve efectivamente qué pasó, que él nada tuvo que ver, ve cómo es que los sujetos abandonaron la mochila, cómo este muchacho que nada tenía que ver tomó la mochila y se la puso al hombro. Si es que ve eso dentro de las 24 horas, de las 48 horas, lo liberará. ¿Sí? Entonces, pero para el contexto ya de una investigación. Pero ¿qué pasaría si a este muchacho, en lugar de explicarle por qué lo van a detener, en lugar de informarle sus derechos, simplemente lo tiran al piso, lo patean en el piso los policías, lo tiran a la tolva de la camioneta y se lo llevan? Y en la comisaría llegando, el comandante, el comisario lo agarra cachetada diciéndole: confiesa, habla, reconoce, y lo filman, lo graban. ¿Por qué lloras? ¿Qué se siente que te hagan eso a ti? ¿Qué pasa si eso ocurre? Afectación a derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, es importante tener este panorama claro para saber cómo debemos de proceder. Entonces, miren cómo aquí estamos simplemente el segundo derecho y la explicación y la razón de ser de este derecho de informarle a la persona las causas o motivos de la detención. Siguiente, inciso B, nos dice el código, el artículo 71. Se le tiene que informar además a ese detenido que tiene derecho de designar a la persona o institución a la que debe de comunicarse su detención. Y esa comunicación se tiene que hacer inmediatamente, en la detención, inmediatamente. Inmediatamente no es a las 5 horas, a las 10 horas, no, es inmediatamente. Y uno dirá: pero ¿y por qué? Este es el famoso derecho a la llamada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le tiene que informar a otra persona de que a esta persona, a este señor se le está deteniendo? ¿Por qué? Y ojo, el código dice una persona natural o jurídica, una institución. Sí, pues. ¿Por qué? Porque en la realidad es posible que una persona la detenga por un contexto de persecución política. Y lo detienen por sus ideas, cosa que no se puede hacer. Lo detienen porque critica el régimen de turno, al gobierno de turno, y buscan privarlo de su libertad indebidamente. Su derecho es: voy a informar primero a una ONG de derechos humanos, a una persona de mi familia. Ojo, que esto todavía no tiene nada que ver con el abogado, ¿eh? A cualquier persona. Informar eso. ¿Y esto para qué? Para seguir disminuyendo ese temor. En una diligencia e intervención, ¿quiénes son los únicos que saben que a esta persona la están privando de su libertad? La autoridad policial y la persona. ¿Quién más? Nadie más. Se ha dado en nuestra realidad circunstancias, no solo en el Perú, se ha dado circunstancias en que una persona es detenida, es llevada viva, sana, a una dependencia policial y termina muerta dentro de la dependencia policial. Se ha dado la circunstancia de una persona por última vez es vista siendo subida a una patrulla y su cuerpo aparece a los días en una playa, muerto. Para evitar eso, para frenar eso, para disminuir ese temor
Y evitar esas circunstancias es que se le da ese derecho a la persona detenida de informar a cualquier otra persona, a una institución pública o privada que está en ese momento siendo detenida. ¿Sí? Sobre todo esto se da para los contextos de persecución política. Luego viene, ahora sí, el derecho a llamar a su abogado, a ser asistido de los actos iniciales de investigación por un defensor. Esto no lo confundamos con una situación que también se da. Ahora vámonos a la mala práctica de muchas defensas, ¿no? Muchos abogados defensores cuestionan las actas de intervención porque dicen, no, pero el acta de intervención se hizo sin mi presencia. Alto ahí. Las diligencias se van a desarrollar con la sola participación del efectivo policial que está interviniendo en la detención. No se necesita esperar al abogado para continuar con la intervención, porque es un acto de intervención de urgencia, de inmediatez, donde hay peligro de pronto hasta de fuga, donde de pronto hay peligro de que otras personas impidan la diligencia de detención. Entonces no es que se va a esperar al abogado. Y entonces ahí, y eso ya depende del criterio ya del efectivo policial, y ojo, que no es a su libre albedrío, hay todo un protocolo de intervención policial, hay todo un reglamento para el uso de la fuerza, ¿sí? O sea, no es que el policía al ojo dice, bueno, voy a esperar acá, en este caso sí, en otro no, no, no. Hay todo un protocolo. Entonces, si en ese momento de intervención la persona le pide al policía, bueno, voy a hacer una llamada a mi abogado, y el abogado dice, sí, señor, yo estoy a 5 cuadras, por favor, espérenme, yo ya llego para firmar las actas y participar en la diligencia, no hay ningún problema en esperarlo. La diligencia se desarrolla y se espera que el abogado llegue. Pero si el abogado dice, no, pues estoy en otra diligencia, termino mi audiencia en 2 horas, espérenme 2 horitas, no, pues. No, la diligencia igual se va a desarrollar, ¿sí? Por eso es importante un medio de garantizar que el ciudadano sepa qué derechos tiene, esta lectura de derechos. Este catálogo de derechos, el policía que interviene lo tiene que exponer, explicar al ciudadano detenido, porque en ausencia de su defensa es el propio ciudadano quien tiene que ejercer su derecho. Ese es otro gran problema de nuestra realidad. La gente no conoce su derecho. Entonces la gente no sabe que tiene derecho a guardar silencio, no sabe que tiene derecho a una llamada, no sabe que puede contar con su abogado, no conoce eso. Luego, el inciso D, se le tiene que informar a este ciudadano que tiene derecho a abstenerse de declarar, tiene derecho a guardar silencio. En la práctica este es el derecho más pisoteado de todos. ¿Por qué? Porque la misma policía no informa esto. En muchas diligencias de intervención en las que me ha tocado participar, la policía simplemente, al final de todo, lleva a las personas a la comisaría y ya tienen sus formatos, tienen sus papeles, donde van llenando las 4 o 5 actas, las van llenando, mientras toda la diligencia se desarrolla, otro va llenando, va a poner los nombres, con el DNI a la mano, pone la hora que él considera, y al final dice, ya señor, vaya firmando, ya, vaya firmando. Y la persona que está alterada, que está preocupada, que está en esa incertidumbre de la detención, esta persona empieza a firmar todos los documentos. Y este catálogo de derechos, esta lectura de derechos supuestamente está contenida ahí. No, no basta eso. Hay que informarle a este ciudadano desde la intervención, no a las 3 horas, no a las 5 horas de detenido, se le presenta el acta, no, desde el inicio. Y obviamente el ciudadano que conoce su derecho le va a decir, oiga, pero acá dice que esta lectura de derechos, esta acta de lectura de derechos, dice que a las 8 de la noche, cuando me detuvieron, me leyeron esto. No me leyó esto. Son las 12 de la noche y recién me traen eso y acá me dice que yo tengo derecho a guardar silencio. ¿Cómo es eso? Y me han estado interrogando, me han estado preguntando. No firmo y deja constancia de eso. El ciudadano tiene que conocer su derecho y el efectivo policial, la autoridad de investigación, tiene que hacer cumplir la ley. Es algo que parece tan básico, pero en la práctica hay una gran renuencia a ello por diversos factores que ahora vamos a pasar a analizar también. Otro derecho, se le tiene que además informar a este señor detenido de que no se puede emplear en su contra ninguna medida coactiva, intimidatoria, contraria a su dignidad, ni ser sometido a técnicas o métodos que lo induzcan
o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por la ley. Entonces, cuando estamos ante un método coactivo, el clásico, la clásica frase, a ver, habla si no te va a ir peor. Bueno, señores, eso es un método coactivo. Más aún si es que primero no se le dijo, usted tiene derecho a guardar silencio. Ese es un método coactivo. Intimidatorio, abofetearlo, golpearlo. Hay incluso un policía por el norte del país que es muy reconocido por eso, por abofetear a los detenidos. Es muy aplaudido por eso. Bueno, ya son problemas ya sociales que tenemos, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo es que todos estos derechos se tienen que informar a la ciudad. ¿Qué pasa si el policía no cumple con informar esto y recién a las 10 horas de detención, recién le ponen a la vista las actas para que empiece a firmar? El ciudadano tiene que dejar constancia de que no firma, justamente porque desde el inicio de la diligencia nunca se le explicó eso. Y la pregunta es, oiga, pero eso podría dar lugar a que justamente la diligencia esté viciada. Sí, pues está viciada, pero ¿por quién está viciada? ¿Está viciada por el ciudadano que está reclamando su derecho? ¿O está viciada por el efectivo policial que no cumplió con el procedimiento, el protocolo de intervención que la propia ley establece, con la lectura de derechos que el propio Código Procesal Penal exige? ¿Quién vicia la diligencia? Hay que tener eso claro también. Claro está que si yo soy un juez inquisitivo, siempre voy a tratar de justificar esto. No, bueno, por las circunstancias, porque el policía tiene muchas cosas que hacer, en su momento no lo hizo, pero igual son apenas 4 horas, son apenas 6 horas. Bueno, no estamos comprendiendo el objeto de protección de este mecanismo, ¿sí? Entonces, la tutela de derechos en estos casos se va a presentar ¿para qué? En los supuestos del artículo 71, ante la vulneración, ante la restricción indebida de este tipo de derechos, ante el incumplimiento de este protocolo de actuación. ¿Qué es lo que busca la tutela? Primero, frenar el acto abusivo. Artículo 71, supuestos de tutela. Frenar el acto abusivo, restituir el derecho a su estado anterior. Si es que se logra determinar que fue una detención ilegal, una detención donde no se informó sus derechos, una diligencia de intervención en donde incluso se filmó a la persona hablando cuando nunca se le informó de que tenía derecho a guardar silencio, señores, esa diligencia está viciada, ¿sí? Entonces, en estos casos de detención abusiva, de detención ilegal, de detención donde no se cumplió el procedimiento, el resultado ¿cuál va a ser? Cesar ese acto abusivo y restituir el derecho a su estado anterior, que sería en este caso la libertad, lograr la libertad de la persona. Miren dónde nos ubica la tutela, la detención, nos ubica básicamente ahí. Si es que la Fiscalía no cumplió desde un momento inicial de la investigación con notificar al investigado de que existe una investigación abierta en su contra, pues se va a tener que repetir los actos de investigación donde obviamente se desarrollaron sin la participación de su defensa, porque este ciudadano nunca se enteró hasta ese periodo de tiempo de que existía esa investigación y esos actos de investigación. Se tendrá que volver a desarrollar, sí, pues sí, para garantizar justamente su derecho de participación, su derecho de defensa. A eso apunta, en eso consiste este primer gran supuesto de tutela de derechos. Hay un segundo supuesto, y este segundo supuesto está conectado a la defensa del derecho a garantizar el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia. Está vinculado, pero es un supuesto distinto. ¿Cuál es? Acuerdo Plenario 4-2010, que también en la práctica se ha convertido en un saludo a la bandera. ¿Qué nos dice la Corte Suprema a través de este acuerdo plenario? Ha creado no solo un supuesto adicional de tutela, sino que ha creado un procedimiento para la tutela. Entonces, ¿qué nos dice? No se puede admitir en
desarrollo de una investigación penal y en un procesamiento penal, no se puede admitir que las autoridades encargadas de la investigación obtengan material probatorio vulnerando el contenido esencial de derechos fundamentales. Primer gran ámbito, es lo que conocemos como prueba prohibida o prueba ilícita. ¿Sí? Obtención de material probatorio vulnerando derechos fundamentales del ciudadano, vulnerando indebidamente derechos fundamentales. Pero tampoco se puede permitir que la autoridad de investigación incorpore al proceso, ingrese al proceso a través de procedimientos irregulares, sin cumplir las pautas procedimentales, material probatorio, afectando derechos fundamentales del ciudadano investigado proceso. Y es lo que se llama prueba irregular o prueba ilegal. ¿Y cuál es la razón de ser esto? Artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. No se puede utilizar, no se puede valorar el material probatorio ilícitamente obtenido o incorporado al proceso con vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales. No se puede, esa es la regla de nuestro Código Procesal Penal. Pero esa regla, como toda regla, en la práctica se le ha encontrado muchas excepciones. Entonces, al final, esa regla no es regla, es un dicho en la práctica. Pese a que es tan clara en el artículo 8, en la práctica es un dicho. Y entonces, la Corte Suprema dice, bueno, partiendo de esa regla y partiendo del derecho de defensa, de que una persona no puede esperar a que recién en el juicio oral se determine la ilicitud de una prueba, sino que esto perfectamente se debe de cuestionar, se puede cuestionar desde los primeros actos de investigación, desde las propias diligencias preliminares, es que vamos a utilizar este mecanismo residual. ¿Por qué? Porque no tenemos otro. No existe otro mecanismo, otra vía procedimental para en la investigación del delito una persona pueda cuestionar un acto ilícito de la policía o del Ministerio Público por el cual se ingresa indebidamente un medio probatorio, un elemento de convicción con afectación de derechos fundamentales. No hay, no existe. La nulidad no cabe en diligencias preliminares, no puedes plantear una nulidad porque no es un acto procesal, no hay proceso judicial abierto. No puedes plantear una queja, no puedes plantear una solicitud de elevación de actuados por ese acto de investigación desarrollado por la Fiscalía ante el Superior, eso no está contemplado, sería un procedimiento inventado, no pues. Entonces, como no hay ese procedimiento, le vamos a dar al ciudadano que se considera afectado por la incorporación de un elemento de convicción de manera ilícita, le vamos a dar este mecanismo, la tutela. ¿Y qué vas a buscar con la tutela? Con la tutela lo que tendrás que acreditar en tu pedido, en tu planteamiento como defensa, será evidenciar que ese acto desplegado por la policía o por la fiscalía no solo no siguió el procedimiento debido, no siguió con los requisitos, no cumplió con los presupuestos establecidos para su práctica, para la obtención de ese material o para la incorporación de ese material probatorio, sino que tendrás que determinar también cuál es el derecho afectado, cómo es que te afecta ese derecho. Y es ahí donde desde las diligencias preliminares ya podemos plantear y exigir el respeto de la regla de exclusión de la prueba prohibida. Desde las diligencias preliminares, no desde la investigación preparatoria formalidad, desde las diligencias preliminares. Oiga, ¿y cómo así? ¿En qué caso se podría dar eso? Primer caso, podría ser cuando la fiscalía, conociendo que hay un denunciado, sabiendo que está personado su abogado, que ha señalado casilla electrónica, domicilio procesal, correo electrónico, celular, la fiscalía desarrolla una diligencia sin previa notificación de la defensa.
toma una declaración, la fiscalía. Nunca notificó a la defensa. La defensa no se enteró, por tanto, ni siquiera pudo decir si participaba o no en esa declaración testimonial. Y la fiscalía desarrolló y llevó a cabo esa diligencia. Pregunto, ¿cabe o no una tutela? Claro, porque no le permitieron al defensor participar en esa declaración de testigo, hacer sus preguntas, obtener datos que le permitan plantear, crear, reforzar su estrategia de defensa, cuestionar a ese testigo. No se le permitió eso, afectación clara al derecho de defensa. Esa actuación, ese procedimiento del fiscal para recabar esa declaración testimonial, ¿cumplió con respetar el derecho fundamental de defensa del ciudadano? No, pues, entonces tutela derecho. Entonces, ¿qué se va a pedir en ese caso? Señor juez, solicito, se excluye esa declaración y la solución, ¿cuál sería? Por tanto, solicito que el señor fiscal convoque nuevamente a ese testigo para, con presencia de la defensa, desarrollar esa diligencia. Ahí está. ¿Sí? Tutela de derechos atacando material probatorio, elemento de convicción ilícitamente obtenido. ¿Qué otro caso? Los casos más comunes, que son los de intervención de comunicaciones, que están protegidas por el secreto de las comunicaciones, los clásicos chuponeos, ¿sí? Que no es el caso de Martín Vizcarra. Ahí no hay ningún chuponeo. Ahí lo que es una grabación de una persona que finalmente se ha tirado para atrás. Pero ahí no hay chuponeo, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo hay chuponeo, intervención de comunicaciones? Cuando se graban las comunicaciones, cuando te colocan un software que permite grabar en tiempo real las conversaciones que vas teniendo, cuando te colocan un virus que convierte este aparatito celular en un micrófono y no necesitas estar hablando por teléfono para que te grabe, basta que esté prendido este celular y está grabando absolutamente todo lo que tú vas conversando. En esos casos hay intervención de comunicación. ¿Y qué pasa? Que esa intervención de comunicaciones, como viola un derecho tan importante como es el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la privacidad de las conversaciones, es que requiere ¿qué cosa? Autorización judicial previa. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, cuando tú como funcionario público encargado de la investigación no cumples con ese requisito previo de pedir y justificar ante un juez y pedir esa orden de intervención y lo haces por tu ímpetu nada más, estás afectando derechos fundamentales. Y esa información, por más relevante que sea, por más evidente que sea el contenido de ella, no valdrá. No valdrá porque ha sido obtenida ilícitamente. Esa es la regla. Y en países civilizados como los anglosajones, en Estados Unidos, por ejemplo, la regla de exclusión de prueba prohibida se presenta con el objetivo de regular la actuación policial. No está tanto encaminada hacia el proceso, está dirigida hacia los agentes de investigación. Son como pautas que generan además responsabilidad funcional de los agentes de investigación. Entonces, aquí lamentablemente, en muchos casos, y esto no es solo una cuestión de criterio aislado, sino que incluso en casos emblemáticos, material probatorio claramente ilícito ha servido para impulsar procesos, ha servido para condenar personas. Nos acordamos del caso Petroaudios, el caso en el que yo participé. En ese entonces yo era procurador anticorrupción. En ese caso Petroaudios, por ejemplo, estas personas estuvieron procesadas más de 6 años. Incluso muchos de los procesados cumplieron prisión preventiva, arresto domiciliario, incluso se vencieron sus prisiones preventivas, se llegó al plazo máximo y tuvieron que ser liberados con el fundamento de unos audios donde se escuchaba a un funcionario de Petroperú, donde se escuchaba a un particular, un lobista, hablar de la información que se iba a transmitir a cambio de ciertos beneficios a un empresario extranjero sobre lotes gasíferos o petroleros. Y con esos audios, estas personas finalmente fueron
encarceladas preventivamente, prisiones preventivas que se extendieron por meses. Y recién después de 6 años, cuando se llega a juicio oral, el colegiado, la sala, en el plenario, en su resolución final dice, bueno, no podemos utilizar estos audios. No podemos utilizar estos audios en este caso tan escandaloso, tan emblemático, no podemos, porque estos audios han sido producto de una intervención de comunicaciones que desarrollaron ciertos personajes que incluso han sido condenados por el delito de interceptación de comunicaciones, de violación de las comunicaciones. Entonces no podemos utilizar prueba ilícita para condenar en este caso. Miren, después de 6 años, después de las prisiones preventivas, o sea, después de haber utilizado estos audios ilícitos, en juicio recién se percatan de que es imposible utilizar prueba prohibida, prueba ilícita. Es un caso emblemático. Miren ustedes todas las consecuencias perniciosas que se generaron a los involucrados en ese caso. Oiga, pero y al final la verdad no se logró descubrir. Sí, pues, pero ¿quién es el encargado de determinar la verdad? No son las autoridades de persecución las que además están obligadas a, en condición de defensores de la legalidad, a resguardar que los procedimientos de investigación sean los correctos. Claro, lamentablemente en este caso no funcionó así. Y así tenemos diversos ejemplos, muchos ejemplos de material probatorio ilícitamente obtenido que es utilizado. Y en muchos casos el pretexto para utilizarlo, ¿cuál es? El interés público, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en diversas sentencias, incluso del Tribunal Constitucional. Bueno, en este caso efectivamente queda acreditado que el origen de esta fuente de información ha sido ilícito, ha sido obtenido ilícitamente. No obstante, haciendo un juicio de ponderación entre el derecho afectado del particular y el interés público del Estado por conocer la verdad, utilizamos el material probatorio ilícito. Y punto, se cayó todo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que en doctrina se conoce como una regla de excepción a la regla de exclusión de prueba prohibida, que es la teoría de ponderación de intereses. Válida en doctrina, sí.